con el tema. Se trata de la formación del tubo intestinal y cavidades corporales. Se basa en el modelo, ¿no?, de un tubo sobre otro, dice acá. Entonces vamos a ver de qué se trata este modelo, un tubo sobre otro. Al final de la tercera semana, el tubo neural se está elevando, ¿sí? Aparece el surco neural y sus bordes se van elevando hacia arriba y al final se cierran en la parte dorsal, ¿no es cierto? Y se cierra la región dorsal. Mientras que el tubo intestinal, que está por delante, ¿sí?, se enrolla y se cierra en la zona ventral para dar origen a lo que se denomina un tubo sobre otro. O sea que el tubo neural estaría sobre el tubo intestinal. A eso se refiere el modelo. Casi de manera simultánea, la capa ventral del endodermo se pliega hacia abajo para formar el tubo. Esto estamos un poco repitiendo, ¿no? Estamos viendo, al final de la tercera semana, el tubo neural se eleva, ¿no? Se eleva para irse cerrando y formando el tubo. De manera casi simultánea, dice acá, la parte ventral, el endodermo, la capa ventral, claro, se refiere al endodermo, se pliega hacia abajo para formar el tubo intestinal, de una forma parecida a lo que hace el tubo neural, ¿no? De modo tal que el embrión queda constituido por un tubo ubicado sobre otro. El tubo neural en la región dorsal y el tubo intestinal en la región ventral. Y estos se hallan unidos por mesodermo, claro que sí, por mesénquima, ¿no? Entonces, también se va a ir formando la cavidad corporal primitiva, también conocido como celoma intraembrionario, misma que en esta fase temprana es continua, o sea que es una sola cavidad, debido a que aún no se subdivide en las regiones pericárdica, pleural y abdominopélvica. Entonces, un principio es una sola. Posteriormente se va subdividiendo de acuerdo a los órganos que va a ir cubriendo, ¿no es cierto? Si va a cubrir al corazón, va a ser la cavidad pericárdica, va a formar el pericardio, ¿ya? A los pulmones va a ser la cavidad pleural. Y a nivel del abdomen y pelvis, sí, la cavidad abdominopélvica. Bueno, entonces lo que les decía era esto, ¿no? Ahí tenemos nuestra cavidad amniótica, ¿sí? Aquí estamos viendo el saco vitelino, que poco a poco va a ir deformándose, reduciéndose, ¿ya?, por una parte. Y en la parte lateral, miren, la cavidad amniótica va creciendo, ¿sí? Va creciendo, va avanzando hacia abajo, miren, en sentido ventral, decíamos, así es. Miren cómo va avanzando a tal punto que estos dos extremos se fusionan, ¿ya?, dando lugar, ¿sí?, a una nueva cavidad que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya está formándose el tubo intestinal y aquí ya está formado el tubo neural. Entonces, de tal manera que aquí vemos el tubo neural sobre el tubo intestinal primitivo. Bien. Otro detalle interesante, ¿no?, es el mesodermo, ¿sí? Aquí tenemos el mesodermo visceral que recubre al saco vitelino, ¿no?, y este mesodermo parietal que está recubriendo al amnio, ¿sí? Entonces tenemos acá la hoja visceral del mesodermo y la hoja parietal del mesodermo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, con el tiempo, al fusionarse estos dos extremos, se va a formar la nueva cavidad, ¿no es cierto?, que es la cavidad intraembrionaria. Bueno, aquí estamos viendo lo mismo. Aquí está el anillo umbilical primitivo, ¿no?, que contiene el pedículo del saco vitelino y el saco vitelino, por una parte, y por otra parte tenemos acá el pedículo de fijación, el futuro cordón umbilical, y también este divertículo que se llama el alantoides. Aquí se ven los arcos farígeos, las extremidades se desarrollan como paletas, etcétera, ¿no? Aquí está la placoda óptica, placoda del cristalino, ¿no? Ahí está la membrana amniótica y la cavidad amniótica, ¿sí? Entonces, esta gran cavidad que era al principio es la cavidad coriónica, ¿ya? Y aquí vemos que el saco vitelino poco a poco va a reducirse, ¿no? Entonces, con el tiempo, vean ustedes, acá va a quedar el asa intestinal, una hernia
fisiológica, ¿sí? Que es el asa intestinal fisiológica, la hernia fisiológica, ¿sí? El pedículo del saco vitelino y el saco vitelino. Ahí está. ¿Sí? Aquí está la placa coriónica y el cordón umbilical con los vasos umbilicales. Bueno, y aquí está la cavidad coriónica cada vez más reducida. Bien, aquí vemos, ¿no es cierto? Este es el corión frondoso y este es el corión leve. Aquí estamos viendo el saco vitelino, su pedículo, cordón umbilical. Aquí está el embrión, la cavidad amniótica, ¿no? Aquí que prácticamente está rodeando todo el embrión. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? La cavidad coriónica que poco a poco va a ir reduciéndose, como les decía, va creciendo, va aumentando en cantidad la cavidad amniótica, que prácticamente va a cerrar, va a obliterar, como dicen, va a obliterar esta cavidad coriónica y va a desaparecer. Estas membranas, ¿sí? La placa coriónica más la membrana amniótica van a formar la membrana amniocoriónica, ¿no? En el futuro. Ya, esa parte ya la vimos en la anterior clase. Bueno, ¿qué pasa con las membranas serosas? Estas membranas serosas son grandes membranas que están rodeando las grandes cavidades, justamente, ¿no? Las grandes cavidades, como la cavidad pericárdica, cavidad pleural y cavidad abdominal principalmente. Bueno, algunas células de la capa parietal del mesodermo, y se hincapié en este detalle, ¿no? De la hoja parietal o capa parietal del mesodermo, de la placa lateral, que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva, adquieren características mesoteliales. ¿Qué es un mesotelio? Es una membrana formada por células planas, células aplanadas. Es así como un pavimento, ¿no? Y esa es la característica del mesotelio. Obviamente descansan sobre una membrana basal que es la que les da nutrición, ¿no es cierto? Y van a dar origen a la hoja parietal de las membranas serosas. O sea que estas membranas serosas son dobles, siempre son dobles, ¿ya? Una de las hojas está pegadita al órgano, ¿no? En el caso del corazón, por ejemplo, se pega a la pared del corazón formando la hoja parietal del pericardio, ¿sí? La serosa que recubre el corazón se llama el pericardio, ¿no? Entonces, ese pericardio tiene una hoja que está pegadita al órgano, es la hoja visceral, y la otra que está sueltita, que se llama la hoja parietal. Entre las dos hojas no hay un vacío, no es un vacío, sino que es una cavidad virtual. Quiere decir que las dos hojas están pegaditas, pero no están unidas, ¿ya? Pero no están fusionadas. Eso es importante, ¿ya? Porque a veces cuando hay acumulación de líquido, el líquido se acumula ahí y las dos hojas se las ven separadas, ¿no? Eso es en el caso de los derrames, por ejemplo, ¿no? Derrame pleural, derrame pericárdico, etc. ¿Sí? Entonces normalmente están unidas, ¿sí? Pero no pegadas, no están fusionadas, ¿sí? Y además existe un líquido entre las dos hojas, en ese espacio pericárdico, pleural o peritoneal. En ese espacio existe un líquido que permite que estas hojas se deslicen una sobre otra, de tal manera que el órgano tenga cierta libertad de movimiento. Cierta libertad de movimiento, claro que sí. El corazón, por ejemplo, necesita expandirse, ¿no? En cada diástole y contraerse en cada sístole, ¿no es cierto? Se aumenta y disminuye de volumen, ¿no es cierto? En cada contracción. Entonces, ese movimiento es permitido, ¿sí? Por la cavidad pericárdica y por las membranas que la recubren. Lo mismo ocurre con el pulmón. ¿Ya? El pulmón tiene su hoja visceral, su hoja parietal, y existe la cavidad pleural, ¿sí? En cierto tipo de infecciones, esa cavidad se llena de líquido, ¿no? Eso se llama derrame pleural, o hidrotórax, por ejemplo, o hidropericarditis del corazón, o acá se llama ascitis en caso del abdomen, ¿no? Bueno, entonces les digo eso, esa cavidad es virtual, no está abierta, ¿sí? Las dos hojitas generalmente están cerraditas, pero ahí existe un espacio virtual, ¿ya?
¿ya? Que permite que las hojas se deslicen entre sí, con un líquido que es un líquido lubricante, digamos así. Bueno, de manera similar, algunas células de la capa visceral del mesodermo, ¿sí? Estas proliferan y se transforman en otra membrana, ¿no es cierto? Que se pegan, digamos, tan pegaditas desde así a la parte externa de la víscera, ¿no? O del órgano, formando la hoja visceral, y cubre órganos abdominales, los pulmones por corazón, lo que les decía. Estas capas están en continuidad en la raíz de cada uno de los órganos, ¿sí? Y en su cavidad respectiva. Bueno, entonces, estas se unen en la raíz de cada órgano, donde se origina, digamos, el tejido conectivo que sostiene al órgano, ¿ya? Que sostiene al órgano. El pedículo de fijación también se llama, o el ilio en estos casos. Bueno, en el caso del corazón, ¿dónde estaría esta zona donde se unen las hojas? Estaría a nivel de la salida y entrada de los grandes vasos, por encima de las aurículas, por encima de las aurículas. A nivel de los pulmones, estaría en el ilio pulmonar, donde se dividen los grandes bronquios, ¿sí? Y se dividen en bronquiolos, ¿cierto? Esa zona se llama ilio, el ilio pulmonar, que está en el mediastino, ¿ya? Entonces, en esa parte sí se une. A nivel en el abdomen, a nivel de cada víscera, y eso, en cada víscera, ¿sí? En los ligamentos que sostienen cada estructura, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir sobre las membranas serosas? En la cavidad abdominal, esas capas forman el peritoneo. O sea, la membrana serosa de la cavidad abdominal se llama peritoneo, que rodea al intestino, ¿sí? Y queda así suspendido en algunos puntos de la pared corporal por hojas serosas dobles llamadas mesenterios, ¿no? Entonces, estos mesenterios sirven para fijar a los órganos abdominales. Las hojas, cuando está en el periodo de embrionario, ¿no? Las hojas visceral y parietal se fusionan para formar el mesenterio dorsal, ¿ya? El cual fija a la pared posterior el cuerpo del tubo intestinal, el tubo primitivo. Ahí está, miren, ahí. Este es el tubo intestinal primitivo, ¿no? Aquí está, este es el mesenterio dorsal. Ahí está. Esta es la hoja visceral, miren, esta que está rodeando al tubo. Y esta otra es la hoja parietal. Ahí está. Esta es la hoja parietal, esta es la hoja visceral. Aquí las dos hojas están unidas para formar esta estructura como ligamento suspensorio, ¿no? Que fija, ¿no? Se llama el mesenterio dorsal, ya que al principio está a todo lo largo del intestino primitivo. Ya después, con la aparición de nuevas cavidades, va dividiéndose en segmentos. Bueno, entonces, ¿qué decíamos, no? Del mesenterio dorsal, el cual fija a la pared posterior del cuerpo intestinal, ¿ya? Que queda suspendido dentro de la cavidad peritoneal. Se extiende sin interrupción desde el límite caudal, o sea, desde abajo del intestino anterior, hasta el extremo superior del intestino posterior. Ahora sí, solo existe mesenterio ventral en un segmento que deriva del tabique transverso, ¿ya? Y esto es en la región terminal del esófago, el estómago y la porción proximal del duodeno, ¿ya? O sea que en la primera parte del tubo intestinal primitivo, porción terminal del esófago, todo el estómago y porción inicial del duodeno, el duodeno, ¿ya? Ahí sí existe mesenterio ventral, en el resto no. En cambio, el mesenterio dorsal sí está en todo el tubo, ¿ya? Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver algunas alteraciones, ¿no? Anomalías congénitas que podemos ver, ¿no? La ectopia cordis, ¿sí? Ocurre cuando los pliegues de la pared lateral, del cuerpo, no cierran en la línea media, o sea, no llegan a cerrarse, ¿no? Sobre todo a nivel de la región torácica, lo que determina que el corazón quede afuera de la cavidad corporal. Eso es lo que estamos viendo acá. Ectopia cordis.
Otra anomalía congénita, acá tenemos dos anomalías congénitas que son la gastrosquisis y onfaloceles. Gastrosquisis es cuando la pared abdominal no se completa, ¿ya? No cierra completamente, dando lugar a la salida de los intestinos. Ya puede ser el delgado, el grueso, inclusive hasta el hígado suele salir. Y el onfalocele, ya cuando no se cierra el anillo umbilical. Entonces acá pueden salir por acá intestinos, puede salir inclusive dentro de lo que es la estructura del cordón umbilical, ahí está. ¿Ya? Y eso puede tener complicaciones, ¿no? Como estrangulación de los vasos umbilicales, provocando o pudiendo provocar la muerte del feto, ¿no? Entonces, gastrosquisis y onfalocele. Ahí tenemos onfalocele. Esta es la pared interna, ¿no? Ahí está el asa intestinal que está dentro del cordón umbilical, ¿sí? Que se ha salido porque con este anillo inguinal no se cerró, ¿no? Permanecieron las asas acá adentro. Y ahí tenemos, ¿no? Aquí estamos viendo lo mismo. Otra anomalía congénita, ¿sí? Son la extrofia, ¿sí? Vesical. ¿Qué es la extrofia vesical? Es el cierre anómalo de la pared pélvica, o sea, más abajo. La pared no se cierra, ¿no? Entonces, la extrofia vesical es una anomalía relativamente no muy grave, ¿sí? No muy grave. Aquí nos está mostrando la inserción de los uréteres y aquí el pene, ¿no? Aquí puede estar asociada otra anomalía congénita, ¿no? Que es la epispadia. Es cuando el orificio uretral, ¿sí? Se abre en la parte ventral del pene, ¿sí? No se abre a nivel del vértice, ¿no? Del glande, ¿no? Por el meato, no, sino se abre más abajo en el cuerpo del pene, ¿no? Ahora, también se puede abrir en la parte dorsal del pene. Ahí se llama, cuando es en la parte ventral del pene se llama hipospadias. Y cuando es en la parte dorsal, ¿sí? Se llama epispadias. Ahora sí, epispadias, parte dorsal del pene. Y hipospadias en la parte ventral del pene. Así es la cosa. Bueno, esa es la extrofia vesical, ¿no? Entonces es la pared de la parte umbilical de la pared, ¿no es cierto? De la pared pélvica, ¿no? Bueno, acá tenemos la extrofia cloacal, defecto más amplio, ¿ya? En el que no hay cierre de la mayor parte de la región pélvica, por lo que deja expuestos a la vejiga, parte del recto y el conducto anal. Miren acá, ahí vemos, ¿sí? Sí, parte del recto, ¿no? Entonces, una parte del intestino grueso. Es más amplia esta abertura, ¿sí? En toda esta zona. Bueno, entonces sigamos. Vamos con las cavidades corporales. El diafragma y la cavidad torácica. En un principio ustedes saben que la cavidad o el celoma intraembrionaria, ¿sí? Es una sola, ¿no? Es una sola. Pero con el tiempo se van dividiendo, ¿no? en sectores, ¿no? Primero en dos, en la parte torácica, del diafragma hacia arriba, y en la parte abdominal y pelviana, en la parte de abajo. Al principio es eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo ocurre esto? El que, digamos, determina toda esta segmentación, ¿ya? Es el diafragma, la formación del diafragma. ¿Y cómo se forma el diafragma? A partir de el tabique transverso, ¿sí? Este tabique transverso es tremendamente importante, ¿no? Es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. Entre la cavidad torácica o la futura cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino, ¿sí? Ahí estamos viendo. El tabique deriva del mesodermo visceral, o sea, del mesodermo esplácnico, que rodea el corazón y adopta su posición entre las cavidades torácica y abdominal primitivas, ¿no? Cuando el extremo craneal del embrión crece,
se flexiona para adoptar la posición fetal, ¿ya? O sea que este tabique también se encurva, ¿ya? Cuando el embrión crece y adopta la posición fetal, que es una posición curva que ustedes conocen. Este tabique, dice acá, en un principio, no separa por completo las cavidades torácica y abdominal, sino que deja aberturas amplias. Estas aberturas amplias se denominan conductos pericardio-peritoneales a ambos lados del intestino anterior. Bueno, aquí estamos viendo, ¿sí? Este es el corazón, ¿ya? Aquí estamos viendo el tabique transverso que va a separar toda esta cavidad primitiva, el celoma intraembrionario, en dos, ¿ya? En esta que va a ser la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Ahí está formándose, ¿sí?, el tabique transverso, ¿no?, que va a dar origen al diafragma. Bueno, aquí vemos el intestino anterior, ¿sí? Acá ya es más amplio, digamos, lo que es el mesenterio posterior, ¿ya? Pero vemos otras estructuras que van formándose, ¿no? Aquí está el conducto vitelino, ¿sí?, el conducto vitelino, ¿ya? Aquí vemos estas estructuras, ¿no?, que es el tabique transverso. Aquí se va, ¿no?, que también, gracias a esto, va a dar asiento a que se vaya formando el futuro hígado, ¿no? Acá tenemos la pared corporal que está cortada, ¿no? Ahí está el intestino anterior. Vamos a ver acá en esta otra imagen, ¿no? Tubo neural, ¿sí? Aquí está bueno, estos son los vasos primitivos, ¿no? Notocorda. Bueno, aquí vemos entonces el corazón, ¿no? Y aquí están formándose a partir del intestino anterior, ¿sí?, los esbozos pulmonares, ¿no?, las yemas pulmonares, dos a cada lado, ¿sí? Ahí estamos viendo, ¿sí?, que estamos viendo acá los pliegues pleuropericárdicos, ahí, ¿no?, a ambos lados, ¿sí?, que van acercándose hacia la línea media, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este tejido que está rodeando al corazón, esta membrana, ¿sí?, va a formar el futuro pericardio, ¿sí?, y alrededor de los pulmones las futuras pleuras, ¿sí? Aquí estamos viendo solamente la cavidad torácica, por favor, ¿ya? Bueno, acá seguimos viendo el avance, ¿no es cierto? El corazón, ya se pueden ver las 4 cavidades, ¿sí?, y los pliegues pleuropericárdicos se ven acá, ¿no? Y ya se puede notar la cavidad pericárdica, ¿sí?, la cavidad pericárdica, que a medida que el corazón va creciendo, ¿sí?, esto va reduciéndose. De la misma manera, los pulmones van creciendo, ¿sí?, con sus membranitas, la visceral y la parietal, y aquí está la cavidad pleural, Aquí están los vasos primitivos, ¿no? Este es el tubo neural primitivo también, ¿no? Acá ya vemos cómo van avanzando, miren, el crecimiento de los pulmones, ¿sí? Y acá está el corazón, cómo va creciendo, ¿sí? Ahí va creciendo, ¿sí?, hasta que finalmente esto se va a cerrar con la formación de la pared torácica, así es. Acá también ya se están formando las estructuras óseas, ¿sí?, de lo que va a ser la columna vertebral. Ahora, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma divide la cavidad corporal en cavidad torácica y peritoneal y se desarrolla a partir de 3 componentes. 1, las membranas pleuroperitoneales, que ya las conocen, ¿no?, que finalmente van a constituir el tendón central del diafragma, ¿ya? Y también dice acá su tejido conectivo periférico, que genera estructura de sostén y guía para que migren las células musculares que van a formar la porción muscular del diafragma. Entonces, esas serían las membranas pleuroperitoneales. 2, mesenterio dorsal del esófago, ¿ya?, que van a constituir los pilares del diafragma. O sea, de ahí derivan los pilares del diafragma, ¿no? Y 3, los componentes musculares que migran desde los somitas, ubicados en los niveles cervicales C3 a C5, C3, C4, C5, ¿no? Entonces, de ahí salen, ¿sí?, las células musculares
que van a migrar hasta la periferia de esta membrana, que ahorita es un tendón en este momento, es un tendón. Entonces alrededor se constituyen para formar lo que es la parte muscular del diafragma. Entonces, la cavidad torácica es dividida por las membranas pleuropericárdicas en cavidad pericárdica y dos cavidades pulmonares. Eso estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí están las membranas pleuropericárdicas, ¿sí?, que van a dividir en la cavidad pericárdica y la cavidad pleural, donde están los pulmones, y acá adelante es el corazón. Y aquí, conforme vamos avanzando, ya se nota la cosa un poco más organizada, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Aquí está nuestro tabique transverso, ¿no? Aquí están los pliegues pleuroperitoneales, a ambos lados, ¿sí? Aquí tenemos el conducto, que es un espacio vacío, el conducto pericardio-peritoneal. En esta estructura mesodérmica, ¿sí?, tenemos varios elementos, ¿no?, como ser la aorta, el esófago, ¿sí?, y esta que es la vena cava inferior, ¿no? Al principio es la vena cardinal, pero no importa. Bueno, fíjense, con el tiempo estas cavidades o estos conductos ya desaparecen, ¿no?, se cierran, ¿ya?, y empiezan a aparecer este otro tejido, ¿sí? Es un tejido fibroso, ¿ya?, que va a constituir el tendón central del diafragma cuando estos dos se fusionan. Ahí están las flechitas, indican cómo va creciendo. Y el tabique transverso también va a desaparecer, ¿ya? Entonces, al final solamente quedan el tendón central y los pliegues o las membranas pleuroperitoneales, ¿sí? Ahí estamos viendo. Y en la parte periférica, ¿sí?, rodeando, están llegando las células musculares para formar la porción muscular del diafragma. Y de esa manera el diafragma está listo, ¿no? Bueno, chicos, y eso es todo.